Bueno, buenos días para todos. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Quiero darles algunos anuncios. Se van a dar de vuelta los anuncios ahí en el culto. Pero estemos desde ya recordando que a partir del día viernes empiezan las actividades especiales de la iglesia en cuanto a la conferencia. ¿Sí? El viernes, Dios mediante, vamos a estar teniendo la reunión de hombres. Varones, recuerden que hasta el día miércoles creo que es el día para traer la plata, para comprar la comida, ¿verdad? ¿No? El miércoles, sí. En lo posible, por favor, si pueden el día miércoles, si no jueves máximo, para que los chicos puedan hacer las compras. Estemos orando también que el pastor va a estar llegando el jueves a la mañana temprano. Así que bueno, lo vamos a estar yendo a buscar para que él pueda estar con nosotros ya para las actividades. El sábado la reunión va a empezar a las 7 de la tarde. Así que por favor vayan acordándose, marcándolo en su calendario para poder estar aquí juntos. Va a ser una reunión común, como usualmente tenemos los domingos, pero el día sábado a las 7 de la tarde. Recuerden estar las tarjetitas, invitar a alguien para que puedan escuchar la palabra. El domingo vamos a estar teniendo la reunión normal, pero en modo conferencia. El pastor va a estar enseñando en la escuela dominical sobre las misiones y también vamos a tener el culto general. Después del culto vamos a estar teniendo la comida, así que pedimos que por favor traigan algo para compartir. Durante el tiempo después de la reunión vamos a estar pasando un almuerzo aquí con el pastor. Y ya él va a quedar prontamente libre para una conferencia de pastores que va a haber ahí en Paysandú la semana siguiente. Pero estemos orando por estas actividades. Esta es la oportunidad, hermanos, en la cual enfocamos nuestro corazón para invitar personas. No es que no invitamos personas durante el año y solamente enfocamos este día, sino que es donde preparamos nuestro corazón específicamente para ver lo que Dios tiene para hacer en las misiones. Así que estemos orando, ¿verdad? Que el Señor pueda usar este tiempo para enfatizar lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Compartir con otros la palabra y ver específicamente también dónde esta iglesia puede colaborar en otro proyecto de plantación de iglesia, apoyar a otro misionero en otro lugar, yendo a plantar una iglesia, o algo que el Señor nos permita poder ver cómo alcanzamos en otro lugar por medio de esta pequeña iglesia. Ese es el punto que vamos a estar mirando durante la conferencia. Amor por las almas. La idea es sacar un poco nuestra cabeza, no solamente de nuestro pueblo, como dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Me seréis testigos, primeramente acá, en Jerusalén, en Judea, luego ya sale en Samaria y luego hacia el resto de la tierra. Ya hace 8 años que somos testigos en este pueblo. Ahora ya es momento en la iglesia en que empecemos a pensar hacia dónde va esta iglesia. Esta iglesia debe alcanzar a las naciones y para eso Dios está interesado en usarte a ti, usarme a mí, usar a cada uno en cuanto a este área de las misiones. Así que estemos orando que el Señor pueda usar este tiempo, estar presente en las reuniones con buen ánimo también para que el pastor también sea animado, ¿verdad?, en cuanto a la conferencia. Quiero empezar, antes de estudiar el tema que vamos a comenzar a estudiar, quiero leerles algo que estaba leyendo en estos días, que tiene que ver con la educación en la iglesia. La educación en la iglesia. Dice este autor, que escribió lo siguiente, dice: los creyentes son injertados en Cristo y su iglesia, porque el crecimiento espiritual ocurre dentro de la iglesia. O sea, no hay otro lugar para crecer fuera de la iglesia. La iglesia es madre, educadora y alimentadora de todo creyente, porque el Espíritu Santo actúa en ella. Los creyentes cultivan la piedad por el Espíritu mediante el ministerio de la enseñanza de la iglesia, progresando desde su infancia espiritual hasta la adolescencia y finalmente la plena hombría en Cristo. No se gradúan en la iglesia hasta que mueren.
Esta educación vitalicia se ofrece en un ambiente de genuina piedad en que los creyentes se aman y se cuidan unos a otros bajo el liderazgo de Cristo. Se fomenta el crecimiento de los dones y el amor de los unos a los otros, ya que son constreñidos a tomar prestado de los demás. Me encanta lo que pone este autor, ¿no? Dice, la piedad de los creyentes se cultiva desde la infancia espiritual, luego pasa hasta la adolescencia, hasta que finalmente llega a la plena hombría en Cristo. Si uno viene a la iglesia, tiene que entender que va a estar creciendo hasta el día de la partida, hasta el día que el Señor te lleve a su presencia. Dice en una forma más práctica, esta educación vitalicia. O sea, somos vitalicios. En otras palabras, no hay graduación. Estamos hasta que el Señor nos gradúe. Y para eso el Señor usa la iglesia, para formar y fomentar el crecimiento de los dones. El punto de estas clases, y especialmente la escuela dominical, o el C3 como le llamamos, es educar. Educar. Pero ¿saben qué? Vamos a la escuela siempre y aprendemos. Pero tiene que llegar un momento en nuestra vida donde nosotros llegamos a ser maestros o maestras del bien, como dice la palabra. No podemos estar toda la vida recibiendo si no damos. Hay que dar, hay que enseñar, hay que hacer discípulos. Entonces, tengamos en mente eso, porque hoy vamos a hablar de algo que nunca hemos hablado en la iglesia y que yo creo que es importante enseñar: el tema de la adoración en la iglesia, la música en la iglesia. Nunca en 8 años que hemos estado aquí hemos hablado acerca de esto en puntualidad específica, acerca de lo que es la teología de la música en la iglesia, o la adoración, mejor dicho. Entonces, en la gracia del Señor, también queremos educar a la iglesia en ese asunto de lo que es lo que la Biblia dice en cuanto a la música. ¿Qué es lo que la Biblia dice en cuanto a cómo la iglesia debe adorar al Señor? Entonces, para eso vamos a orar primero y después les voy a contar un poco de dónde sale esta idea de compartir algunos pensamientos en estos domingos acerca de este asunto. Así que vamos a orar. Le voy a pedir a Babi que en esta mañana nos guíe para que el Señor pueda bendecirnos en su palabra. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana que podemos estar en tu casa. Te damos gracias porque Muy bien. Hace unas semanas atrás, cuando estábamos visitando con Enzo una de las universidades, tuvimos la oportunidad de asistir a una clase en la cual la materia básicamente era ministerios transculturales. En otras palabras, cómo las cosas que se hacen en la iglesia trascienden diferentes culturas. Si, por ejemplo, nosotros iríamos a otro país hoy en día, por ejemplo, un país del Medio Oriente, ¿no? Para mencionar alguno como por ejemplo Turquía, obviamente sabemos que es un país totalmente musulmán,
pero es muy factiblemente que la adoración de los musulmanes difiera a lo que es la adoración de los centros evangélicos en otras partes del mundo. Si hoy, por ejemplo, uno va al país de los Estados Unidos y asiste a una iglesia contemporánea allí en los Estados Unidos, la adoración, muy factible que sea diferente a lo que serían nuestras culturas aquí en Sudamérica. Y este profesor estaba hablando específicamente en la clase de lo importante que es entender en el contexto que uno está viviendo cómo se ve la adoración a Dios donde está, ¿no? Cómo se ve. Y nosotros específicamente en Sudamérica tenemos la tendencia a comprar mucho lo que se hacen en otros países. Compramos la música, escuchamos música, adoptamos maneras que se hacen en otros países, ¿verdad? Y eso no es que esté mal, pero algunas de las cosas tienen que ver con cultura y algunas de las cosas quizás no entran en nuestra cultura como deberían quizás ir en otros lados. Ahora, este profesor hablando a los estudiantes, ¿no? Yo estuve escuchando ahí la hora que estuvimos en la clase, mirando cómo sería una clase en la universidad y eso, y me pareció interesante el tema. Usó algunos ejemplos en cuanto a lo que es un ministerio transcultural en otra parte del mundo, como por ejemplo en la India, ¿no? En la India, si tú vas a ver a personas caminar de la mano en la calle, varones caminar de la mano en la calle. ¿Qué harían ustedes si ven a dos varones caminar de la mano en la calle? ¿Qué harían? ¿Qué es lo primero que pensarían? ¿Sí? Lo mismo pensaría un americano cuando viene a esta iglesia y no ve saludarnos con un beso. Lo mismo pasaría con alguien de otro país que nos ve pasar esa copita con esa cosita de fierro y que la vamos compartiendo y estornudando y tosiendo y ahí vamos el pase de gérmenes para todos lados, ¿no? Lo verían como diciendo, estos están locos, ni loco pondría mi boca en una bombilla toda babeada por otro. ¿Sí? Temas transculturales que en nuestra conciencia nos podría afectar, pero en la conciencia de otra persona donde está el contexto no afectaría. Ahora, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando nosotros escuchamos en nuestra conciencia la palabra adoración? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Qué es? Cuando yo escucho la palabra adorar o adoración, ¿qué es, Santiago? Lo primero que viene puede ser cantar. ¿Qué más? Música. ¿Qué más? Oración, muy bien. ¿Qué más puede venir a nuestra mente cuando escuchamos adoración? Amor al Señor. Convicción de amor al Señor. Muy factiblemente haya diferentes opiniones por nuestra conciencia. ¿Cómo hemos sido informados, verdad? Quizás la gran pregunta que muchas veces surge entre nosotros en nuestro contexto, o dependiendo del contexto donde estemos, es ¿cuál estilo de música o adoración tienen en tu iglesia? ¿No? Es lo primero que usualmente en los círculos evangélicos se pregunta, ¿qué estilo de música? ¿No? ¿Cuál estilo de adoración tú prefieres? ¿Cuál estilo de adoración tú prefieres? ¿Más tradicional, más contemporáneo? ¿Qué instrumentos usan en tu iglesia para la música? Eso es otra conversación también que se puede dar. ¿Qué instrumentos usan ustedes en la iglesia? ¿Qué tienen para tocar? ¿Tienen una banda de adoración, como se usa hoy la palabra, o tienen un equipo de alabanza? ¿Qué es lo que ustedes tienen? Saben que estas preguntas muchas veces son relevantes dentro de los círculos evangélicos y aunque son preguntas importantes, hay otras cosas que nosotros creo que deberíamos ver en la palabra de Dios antes de pensar en el estilo de música o qué clase de música se toca en la iglesia. Y es por eso que vamos a dedicar por lo menos como unos 4 domingos a hablar acerca de este asunto, porque es un asunto importante. La adoración en la iglesia es algo importante. La adoración comunitaria, por así decirlo, la adoración de la congregación, pero también la adoración privada. La adoración privada de los creyentes, lo que los creyentes hacen en privado, también es importante delante del Señor. Entonces, vamos a mirar primeramente que nada, algunas
definiciones, ¿verdad?, de lo que es la adoración. Algunos hombres definieron, algunos teólogos definieron, y ahí en pantalla pueden ver algunas definiciones, yo elegí 3 al menos, de lo que significa la adoración. En primer lugar, un hombre dijo, John Frame, puritano, escritor del libro Adorando en el Espíritu y en Verdad, define el término como la labor de reconocer la grandeza de nuestro Dios. Adorar es reconocer la grandeza de nuestro Dios. Es así como él define, ¿ven? No tiene nada que ver con música. Nada que ver con la música, nada que ver, sino más que nada él ve esto como reconocer la grandeza de nuestro Dios. El pastor MacArthur escribió en su libro La adoración, la máxima prioridad. Él define o definía el término como dar honor y veneración totalmente dirigida hacia Dios. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Estos hombres se enfocan específicamente en acciones. Dice, por medio de nuestras actitudes, acciones, pensamientos y palabras, basándonos en la verdad de Dios revelada. No quiero ir al tema de la música todavía, pero si nosotros miramos, dice, nuestras actitudes, cuando adoramos al Señor, ¿cómo son nuestras actitudes, nuestras acciones? Cuando estamos cantando al Señor el domingo, ¿qué estamos pensando? Nuestros pensamientos y palabras deben ser basadas en la verdad de Dios revelada. Una definición más. Wayne Grudem, este es un teólogo reformado, él dice, la adoración es glorificar a Dios en su presencia con nuestros corazones y nuestras voces. Fíjense, no hay nada de música. Todavía no hay ningún elemento musical en la adoración. Solamente lo que estos 3 concuerdan es en algo. Es una expresión de una acción en la cual como creyente yo respondo a una revelación. Respondo a la verdad de Dios. Es eso lo que estos 3 concuerdan. Entonces, quiero empezar a preguntarte ahora, ¿cuál es tu opinión de la adoración? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando tú piensas en adorar? Empieza a quitar este concepto de música y empieza a pensar en términos de acción, de pensamientos revelados de la verdad de Dios, como dice aquí, con su presencia en nuestros corazones y nuestras voces. Yo puedo adorar a Dios sin cantar. La expresión, vamos a ver, el canto es una expresión del corazón, lo vamos a ver más adelante. Pero adorar implica nuestros corazones y nuestras voces. Ahora, sí. Muy bien, muy buen alcance. Vamos a ver textos bíblicos en esta mañana para empezar a formar un marco de referencia. ¿Sí? Los marcos de referencia bíblicos nos ayudan para que nosotros tengamos base y soporte para hacer lo que hacemos. O sea, por ejemplo, vamos a ver que en la iglesia cantamos el Evangelio en la iglesia. ¿Qué cantan en tu iglesia? El Evangelio. Bueno, pero ¿de dónde sale eso? Nace de un marco bíblico, un marco de referencia. ¿Qué significa? Que nosotros usamos, como creyentes, usamos este marco de referencia, la Biblia. La Biblia. ¿Por qué creen que la adoración es así? Porque la Biblia dice bla, 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 bla. La Biblia termina siendo siempre para nuestra vida y piedad la autoridad máxima. Si tú no tienes un versículo bíblico o un principio bíblico para apoyar tu creencia, entonces es tu pensamiento humano, no escritural. Tú puedes
hablar de gustos de música, tú puedes hablar de formas de hacer música, tú puedes hablar de formas de adoración, ¿verdad? Hoy hay lugares en donde las formas, ¿verdad?, son muy diferentes quizás a las nuestras, ¿no? Uno va, por ejemplo, hoy en día a conciertos de música, en los cuales son recitales de música, pero eso no significa que eso sea una adoración a Dios. Están cantando, están alabando a Dios, pero eso quizás no tiene aún nada que ver con adoración. Entonces es importante tener marco de referencia. ¿Cuál es el marco de referencia? La Escritura. La Escritura, la Biblia. Si no hay un principio escritural, entonces termina siendo un asunto de preferencia en la cual no podemos imponer nuestra preferencia por sobre otra preferencia. Entonces vamos a mirar lo que la Biblia dice, porque eso es lo que más nos interesa para formar nuestro concepto acerca de la adoración. Primero necesito que busquen segundo libro de Crónicas 20:18. Busquen ese texto. Otro busque Nehemías 8:16. Otro busque Job 1:20 y otro busque Salmo 95:6. Ayúdenme con la lectura en esta mañana, así preservo un poco la voz para el culto. Segundo libro de Crónicas 20:18. ¿Quién tiene ese texto? A ver, dale, Lautaro. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Bueno, fíjense, primer texto. Vamos a leer todos los textos y vamos a ver cuál es la idea principal de todos los textos, ¿sí? Ahí ya mantengan en mente que adorar tiene que ver con postrarse. Postramiento y adoración, dos palabras importantes en ese texto de 2 Crónicas. Nehemías 8:6, ¿qué dice? Dale, Santi. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Muy bien, imagínense esto. Está Esdras hablando, ahí dice que comunicó algo, una verdad, y ahí todos dijeron amén, amén, apoyando lo que se estaba diciendo. Hubo levantamiento de manos, una expresión típico del pueblo judío, una expresión de levantar las manos, y luego levantar las manos inmediatamente hubo una postración. Cuando se postraban literalmente en el pueblo judío anteriormente, y aún muchos lo practican hoy en día, se postran literalmente acostados llanamente en el piso, boca abajo, sin levantar los ojos. Otros acostumbran la posición, como nosotros, por ejemplo, decimos, acostados sobre nuestras rodillas, con los brazos inclinados hacia adelante y el rostro en piso, y ahí levantar las manos hacia el cielo y bajar nuevamente. Si uno hoy vería eso en un culto, uno diría por nuestra conciencia, ¡qué disparate! ¿Verdad? Una locura hacer eso hoy, tener gente que se está inclinando, levantando, nos estaríamos todos distraídos. Pero eso era la cultura que abarcaba en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías. ¿Qué dice Job 1:20? Job 1:20, dale, Babi. Entonces Job se levantó, bajó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. Postrándose en tierra adoró. Pues yo pregunto, ¿cuál es el contexto del pasaje ahí? ¿Cuál es el contexto del pasaje? Eso es la acción que está haciendo, pero ¿por qué, dice él, se raja las vestiduras? Sufrimiento. El contexto es sufrimiento. Si yo voy al Nuevo Testamento y quiero meter ahora música a esto, y le quiero enchufar música, la Biblia dice, el que está alegre, cante alabanzas. El que está triste, ¿qué? Haga oración. Job, pará, viejo, ¿dónde metes la música en todo esto? No tiene nada que ver con música, adorar. En el sufrimiento se puede adorar al Señor. Job se raja las vestiduras, una expresión y un término cultural del momento, como una rajadura, decir, estoy despojado, esto es increíble lo que está pasando, y ahora se postra y adora al Señor.
Acuérdense lo que estos autores dijeron, eran acciones de pensamientos con el corazón en base a una verdad revelada. La verdad de Dios me impacta y ahora yo reacciono a eso. Reacciono con postramiento, reacciono con adoración. Salmo 95, 6, ¿qué dice? Venid y adoremos y postrémonos, arrodillándonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Venid, dice, arrodillémonos. Fíjense, ¿no? Si yo estuviéramos practicando esto en el culto hoy, vengan, arrodillémonos. Uy, pastor, no me dan las rodillas para hacer esto. Postrémonos y adoremos al Señor. Eso es lo que el texto está diciendo en Salmo 95. ¿Cantaron? No dice nada en cuanto a cantar. Todavía no hay mención en cuanto al cántico. Lo que sí podemos nosotros ver en todos estos textos, que la idea de adoración tiene la idea de inclinarse en el Antiguo Testamento, de postrarse, y esta acción la vemos que es una respuesta a algo. Hay una respuesta de parte de toda esta gente a algo. Están respondiendo en adoración. Están recibiendo algo y se están inclinando y están adorando. Vayamos a un texto más. Segundo de Crónicas 20:18, que ya lo leímos recién. Y lo vamos a leer una vez más. Porque esa palabra que se menciona ahí en Crónicas 20:18 es la misma palabra que aparece en el resto de los textos y comunica una misma verdad. ¿Qué dice el texto ahí? Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Ok. En cada instancia es la respuesta física a inclinarse o postrarse, está directamente relacionada a la verdad de Dios. Está directamente relacionada a la verdad de Dios. Por ende, podemos observar el primer principio de la adoración en el Antiguo Testamento consistía en dos partes. Cuando nosotros entendemos adoración en el Antiguo Testamento, entendemos, número uno, la presentación de la verdad de Dios. Se presentaba la verdad de Dios frente al pueblo, ¿verdad? Y esta era acompañada de una respuesta apropiada. O sea, la respuesta apropiada a la verdad de Dios era postrarse. Esa era la respuesta apropiada. Si alguien frente a la verdad de Dios se quedaba en la multitud así, no estaba adorando a Dios correctamente. Por eso que muchas veces vemos en el Antiguo Testamento que a Dios no le agradaron ciertos sacrificios que pasaban. Y Dios bajaba directamente y quemaba. ¿No? Porque Dios es un Dios celoso y Dios demandaba cierta actitud en las personas, cierta respuesta. Entonces se presenta la verdad y esa verdad va acompañada de una respuesta apropiada a tal verdad. Entonces, no importa si la adoración era expresada en forma ceremonial o de forma espontánea, la esencia de la adoración siempre es responder a la verdad de Dios. No importa si toma forma en un culto, no importa si toma en lo privado cuando estoy leyendo la palabra del Señor y Dios me está revelando su verdad, no importa la forma, el punto tiene que ver con responder. La adoración es responder. Por eso que vamos a ver nosotros, cuando lleguemos a lo que es el canto congregacional en la iglesia, yo debo responder, no puedo estar sin cantar en el culto. Si no canto en el culto, es porque no estoy respondiendo a la verdad manifiesta de parte de Dios. Entonces eso vamos a verlo más adelante, el canto en la iglesia, cómo la iglesia canta,
Pero el punto que nosotros empezamos a formar nuestro marco de referencia. Adoro al Señor porque es una respuesta revelada de su verdad. Esa es la verdad principal. Por eso que digo que no se trata de cómo yo me siento. No tengo ganas de adorar hoy. No se trata de cómo yo me siento. Se trata de responder. Hay que responder cuando Dios revela su verdad. Y hay dos maneras de responder. O me postro, caigo humillado a la verdad tremenda de lo que estoy escuchando, viendo con mis ojos, y eso muestra una actitud de humildad y de reverencia ante el Dios omnipotente. Ahora, miremos en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento la palabra cambia. La palabra, vemos que en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús y en el tiempo luego de las iglesias del Nuevo Testamento, donde los apóstoles empezaron a plantar iglesias, la adoración era diferente a lo que nosotros podemos llegar a ver en el Antiguo Testamento. Miremos primeramente Mateo 28:9 y luego miremos Apocalipsis 4:10. Mateo 28:9, Apocalipsis 4:10, porque Jesús todavía mantiene el Antiguo Testamento. ¿Vieron aquellos que dicen que no, el Antiguo Testamento no, que Jesús mantiene el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento es importante, ¿no? Entonces, ¿qué dice Mateo 28:9? Alguien que lo lea, por favor. Jesús les salió al encuentro diciendo, saludos, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Noten, están las dos mujeres allí, lo encuentran al Señor luego de la resucitación de Él, ¿y qué pasa aquí? Dice, las mujeres se caen al piso y ¿qué hacen? Le adoran. Le adoran. ¿Se acuerdan cuál es el concepto de adorar? Es una acción demostrada frente a una verdad revelada. ¿Cuál es la verdad en el texto ahí? ¿Cuál es la verdad revelada en el texto? Jesús ha resucitado. Es una verdad revelada. ¡Wow! No lo veían, lo estaban buscando, ahora acá estoy, dice Jesús. ¿Qué hace entonces la mujer? Responde y cae postrada. ¿Ven? O sea, ya era algo incorporado en la mente de ellos. O sea, era la actitud de caer en humildad postrado, en reverencia a los pies de Jesús. Esa palabra ahí que nosotros vemos en la pantalla ahí es proskuneo en griego. Es la misma palabra que aparece en el Antiguo Testamento en hebreo para demostrar la acción, postrarse. Postrarse. No, es una acción física que vemos que Jesús está mostrando en esa narrativa. Es una acción física. Es una demostración física de caerse hacia los pies. ¿Qué dice Apocalipsis 4:10? Apocalipsis 4:10. ¿Qué dice? Está sentado en el trono y adorando a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Noten que hay acciones, más acciones, y ahí aparece la misma palabra, proskuneo, que estamos mirándola, que tiene que ver con la acción de estos ancianos de caer frente al trono, caer frente a Dios, y ahí sus acciones son dar las coronas, ¿no? Entonces, fíjense cómo ya se empieza a formar nuestro marco. Adoración, ¿qué es? Es una acción por parte mía frente a una verdad revelada de parte de Dios. Ese es nuestro marco. Voy a responder. Los ancianos responden. ¿Cuál es la verdad? Dios majestuoso, sentado en el trono. No hay otra chance en el cual nosotros podamos estar aquí si no fuera por Él. Una respuesta. Ahora, ¿qué pasa? Eso fue Jesús. ¿Y los apóstoles? ¿Cómo veían la adoración los apóstoles en la Biblia? Bueno, empecemos con Pablo en el libro de Romanos. El libro de Hechos no habla mucho, todavía hay una transición histórica en el libro de Hechos de lo que es el Antiguo Testamento, el ministerio de Jesús,
Y luego empieza Pedro, primeramente del 1 al 12, Pedro empieza a plantar iglesias a los judíos y luego viene Pablo a los gentiles. No hay mucha información de cómo era la adoración en aquel tiempo, pero muy factible que era como se hacía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces vemos cómo ahora el fundamento de los apóstoles empiezan a formar esto de adorar a Dios. ¿Qué dice Romanos 1.9? Romanos 1.9, después Romanos 12.1 y Filipenses 3.3. ¿Qué dice Romanos 1.9? Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo, sin cesar, hago mención de ustedes. Déjame mirar una palabra ahí puntual que quiero mirar en Romanos 1.9, porque Pablo menciona esto de adorar con una palabra que es diferente a la que estamos mirando. 1.9 dice, pues Dios a quien sirvo. Esa es la palabra que quiero mirar. Pues Dios a quien sirvo. Cuando Pablo y los apóstoles empiezan a plantar las iglesias, empiezan a utilizar el término de la adoración no solamente en el área de postrarse y responder a la acción de la verdad, sino al servicio. Entonces, la adoración va ligada también al servicio. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, Pablo es consistente con su teología y dice, yo sirvo a Dios. Yo sirvo a Dios, le adoro a Dios, y ahora en Romanos capítulo 12, noten lo que dice ese texto, Romanos 12, presenta uno de los textos que son claves, y lo voy a citar en el culto hoy, claves para entender que la adoración en el Nuevo Testamento es un estilo de vida. No es algo que hacemos el domingo. Es algo que hacemos diariamente en nuestra respuesta a la verdad de Dios. Dios ha plantado su verdad en nuestro corazón, en nuestra mente, en los creyentes, y ahora, por ende, en base a esa verdad revelada, mi vida es un estilo de adoración. Estoy respondiendo constantemente frente a la verdad de Dios. ¿Cómo lo hago eso? Dice, por tanto, hermanos, fíjense, ¿no?, cómo empieza el versículo. Por tanto, cuando nosotros encontramos un por tanto en la Biblia, significa que el autor viene desarrollando una lógica. O sea, hay una razón para hacer esto. Hay una razón, no es que lo sacamos de los pelos y bueno, hoy se me ocurrió cantar, hoy se me ocurrió, no sé, hacer una buena obra. No, hay una razón detrás. Por eso que yo siempre digo, ¿no?, las acciones que nosotros hacemos, hermanos, siempre hay una razón por qué las hago. No, las cosas que yo hago, las hago porque quiero. No es porque me salen al azar y bueno, me salió a hacerlo así. Hay una intención detrás de cada cosa que nosotros hacemos, para la gloria de Dios o para la nuestra. 2 Corintios 5:15. Pero Pablo acá está diciendo, por tanto, hermanos, les ruego, después de toda la doctrina que hemos mirado del 1 al 11 en el libro de Romanos, por las misericordias de Dios, verdad revelada, Dios es misericordioso, que ustedes tomen una acción, presenten sus cuerpos, fíjense, como un sacrificio vivo y santo, aceptable ante el Señor. Fíjense, ¿de dónde saca Pablo este contexto? ¿De dónde saca esta terminología? Un sacrificio vivo y santo, aceptable al Señor, que es el culto racional de ustedes. ¿De dónde saca esa terminología? ¿De dónde? Sí, pero si estamos pensando todavía el Evangelio, todavía no están armadas todas las iglesias. Toda la doctrina todavía evangélica, por así decir, no está fundada, están fundando iglesias. ¿De dónde saca ese término Pablo? ¿De dónde? Del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es la teología del Antiguo Testamento en adoración? Sacrificio. ¿Pero qué es adoración? Dijimos, responder a una verdad revelada. Responder a la verdad revelada. ¿Cómo responde el creyente en el Nuevo Testamento a la verdad revelada? Dice aquí,
versículo 2, ¿cómo responde? Está usando una imagen para que entendamos. Miremos el Antiguo Testamento, ¿qué hacían ellos? Se postraban, se humillaban ante el Señor frente a la verdad revelada. Ahora, ¿cómo quiere en el Nuevo Testamento que lo hagamos? No se adapten a este mundo. O sea, no voy a adorar a un Dios falso, el mundo y sus deseos y las cosas que ahí hay. No se adapten a este mundo, sino dice, transfórmense mediante la renovación, ¿en dónde? En la mente. ¿Ven? En la mente tiene que haber un cambio en la mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces Pablo dice en Romanos 1, a Dios a quien sirvo. En Romanos 12 le dice a los hermanos en Roma, ustedes ahora adoren a Dios por medio del servicio. ¿Cómo es el servicio a Dios? Es separándose de este mundo. Separándose de este mundo y transformándose en la mente. Y un versículo más para terminar de cerrar el marco de lo que es adoración en el Nuevo Testamento. Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos, otra vez la palabra, proskuneo, adoramos, ¿en dónde? En el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Vemos claramente que la adoración en el Nuevo Testamento tiene que ver con el hombre interior. No es tanto la expresión práctica de postrarse, sino que la idea ahora, Pablo dice, la misma idea de postrarse frente a la respuesta de Dios es interna. Es en el hombre interior. La adoración toma lugar en el hombre interior. En otras palabras, adorar para los creyentes de la iglesia nuevo testamentaria es responder internamente en nuestro corazón a la verdad revelada de Dios. Y mi pregunta es, cuando venimos a adorar al Señor el domingo, ¿cómo tú respondes a la verdad de Dios declarada en su palabra? Ese es el tema. ¿Cómo yo respondo a la verdad de Dios declarada? ¿Respondo con la actitud de Pablo, servir? ¿Respondo con la actitud que dice Pablo de renovar mi mente en las cosas del Señor, dejando el mundo atrás y ahora teniendo esta idea, ¿verdad? Que como dice ahí, ¿no? Es una respuesta espiritual hacia Dios por comprender la verdad bíblica acerca de su persona. Y desarrollo este concepto un poquito más. ¿Ven? La adoración es lo que hacemos como familia en la iglesia el domingo, pero continúa el día lunes, continúa el día martes, continúa el día miércoles, continúa el día jueves, el viernes y el sábado, hasta que llegamos como familia el domingo nuevamente. Es mi respuesta espiritual hacia Dios. Hoy van a escuchar la palabra del Señor. Hoy van a escuchar la verdad de Dios. Y hay que responder. La pregunta es, ¿cómo vas a responder? ¿Serás un oidor olvidadizo? Sí, muy linda la palabra, el pastor predicó clarito, muy bien, ya está. Pero ¿cómo la adoración del domingo, escucha bien esto, cómo la adoración del domingo impacta tu día lunes al salir a trabajar? ¿Cómo impacta la verdad de Dios declarada en la vida del creyente cuando adora? Por eso, en último lugar, terminamos con esto, la adoración en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, es un todo. Es un todo, no es solamente pensar en música cuando adoramos. Es un todo. La adoración comienza cuando comprendimos la verdad de Dios.
Ahí comienza. Cuando ya entendí lo que Dios dice en su palabra para mi propia vida personal, para la vida de la iglesia como familia, entiendo esta verdad y ahora voy a responder. No me puedo quedar quieto. Tengo que hacer algo con esto. Si Dios me dijo en el culto por medio de las canciones que me debo arrepentir porque la verdad fue revelada en el canto del Evangelio y me debo arrepentir, debo hacer algo. Si Dios habló por medio de la lectura congregacional en cuanto a un principio escritural, debo hacer algo. Si Dios reveló su palabra claramente a mi corazón y Dios me habló en el sermón, debo hacer algo. Y eso no queda aquí en el culto, eso queda para la semana. Y eso es por eso que es una manera de vivir. Es una manera de vivir. Salmo 99 lo pueden ustedes buscar en su casa. Pero para que la adoración sea dirigida a Dios, el adorador debe entender la verdad de Dios. Es por eso que a veces, hermanos, no adoramos como a Dios le agrada. Porque venimos con conceptos en nuestra mente preconcebidos de lo que es adorar y realmente hasta que no entendamos la verdad de Dios, no podemos adorar a Dios correctamente. Por eso la mujer, ¿se acuerdan en el pozo? Cuando se acerca a Jesús a pedirle agua, dice, el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y con la verdad. No hay otra chance. Si no adoro a Dios en espíritu y en la verdad de Dios revelada, no podré adorar a Dios correctamente como Él merece. Es por eso que la predicación de la palabra es esencial en el culto, porque es el medio que Dios utiliza para revelar la verdad escritural. Por eso vamos a ver más adelante, las canciones tienen que tener verdad. No puedo cantar cualquier cosa que sea linda y que me haga llorar y que me mueva las emociones. Si no hay verdad, no puedo responder a la verdad del Señor. Por eso que tenemos que tener discernimiento a la hora de escuchar música. Discernimiento al escuchar qué doctrinas se enseñan en los cánticos. ¿Quién es el enfoque? ¿Dios o el hombre? Muchas canciones hoy en día de alabanza tienen que ver con qué es lo que yo puedo hacer por Dios y no lo que Dios ha hecho por mí. Porque eso es lo que genera, como hemos visto en todo nuestro marco de referencia, eso genera la adoración ante el Señor, decir, wow, estoy frente a un Dios majestuoso como Isaías, ¡ay de mí! Entonces, no está mal escuchar preferentemente en lo personal cada uno las canciones que le gustan. El punto es si esas canciones tienen verdad. Porque si tienen verdad declarada de parte de Dios escrituralmente, te va a llevar a responder correctamente. Te pregunto, ¿quieres responder correctamente ante Dios? Por más que la canción sea desentonada o no desentonada, ¿quieres responder a Dios correctamente? Sí. Porque Dios está buscando, dice, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El creyente, termino con esto, dice, el creyente, dice, resulta en una respuesta espiritual hacia Dios. Cuando el creyente escucha, entiende y acepta la verdad de Dios, es ahí que el creyente responde como Salmo 7, adoración es gratitud. Otra forma de responder, alabanza. ¿Ven? Ahora entra el cántico. ¿Puedo adorar a Dios cantando? ¿Puedo adorar a Dios yendo caminando por la calle y decir gracias, Señor? Gracias, Señor, porque mira, me guardaste de este accidente. Respondí a la verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios? Dios dice, mis ojos están sobre ti, velando. Gracias, Señor, por responder esta oración. ¿Qué dice la verdad de Dios? Dios escucha la oración del justo. ¿Se dan cuenta? No es justo que mendigue pan. Gracias, Señor, por poner la comida arriba de mi mesa. Gracias, Señor. Adorar, adorar, adorar. Exaltación, humildad, deseo de las cosas de Dios es otra forma de adorar. Deseo por las cosas de Dios. Quiero preguntarte, en la semana, ¿tenés deseos de Dios o solamente el domingo a las 8 cuando el WhatsApp empieza a sonar, que es el día de la iglesia? Les recomiendo leer un libro del pastor John Piper, dice, Cuando no deseo a Dios. Escribió 2 libros, Cuando deseo a Dios y Cuando no deseo a Dios. ¿Deseas a Dios? Eso es una forma de expresar. Respondemos con nuestros afectos y nuestras acciones.
Por eso que en el culto, cuando cantamos, es normal muchas veces que se nos caiga un lagrimón, como decimos, ¿no? Porque la verdad de Dios te está partiendo al medio, o la verdad de Dios te está consolando, o la verdad de Dios te está empujando a seguir adelante y decir, dale para adelante. Si respondemos con nuestros afectos, o no me interesa decir, no me mueve para nada eso, o el sermón es frío. La palabra de Dios no vuelve vacía, dice. Nuestro corazón es el que debemos nosotros examinar. Entonces, bueno, recuerden solamente esto para que esa adoración es mi respuesta espiritual a la verdad de Dios declarada. Empecemos con ese marco. La semana que viene, no, la otra, después de la conferencia, vamos a seguir entendiendo qué es adorar a Dios. Oramos, Padre, que la simpleza de tu palabra nos lleve hoy a poder responder, para poder ahora al culto venir a adorarte de verdad. Y que podamos responder con acciones que sean correctas ante ti. Con humildad, con gratitud, con alegría cantar como expresión de lo que haces en nuestro corazón. Con cada aspecto, Señor, te pedimos que tú nos enseñes a ser mejores adoradores. Pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.